Honrar a Dios en todo momento, con nuestros dones, talentos, con nuestra vida, es una de las expresiones de adoración que podemos ofrecer a Dios. La Biblia nos enseña que todo lo que somos y hacemos debe reflejar la gloria de Dios. La Biblia también enseña que nuestros dones y talentos son regalos de Dios que debemos usar para su honra. Hoy queremos presentarte una reflexión sobre cómo honrar a Dios en todo momento y queremos hacerlo con versículos que van a apoyar lo que os vamos a compartir en este día. Recordaros que tenemos grupo de Telegram, compartimos estas reflexiones, tenemos WhatsApp, tenemos redes sociales como Facebook, Instagram. A través de este canal de Radio Solidaria puedes escribirnos, puedes compartir estos mensajes. Y si escuchas en la programación de Radio Solidaria algún mensaje, algún programa que te ha gustado, no dudes en escribirnos. Compartiremos contigo, con tus familiares, a través de WhatsApp, a través de Telegram o a través de un correo electrónico, este espacio. La palabra de Dios nos llama a vivir de tal manera que todo lo que hagamos refleje la gloria de Dios. No se trata solo de grandes actos de servicio, sino también de acciones cotidianas. Primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 31. Así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Este versículo nos recuerda que cada aspecto de nuestra vida, desde lo más pequeño hasta lo más grande, debe ser una expresión de adoración y gratitud a Dios. Todo lo que hacemos, desde nuestros trabajos hasta nuestras relaciones, deben honrar a Dios. Es decir, debemos vivir para la gloria de Dios. Dios nos ha dado a cada uno dones y talentos únicos. Y estos no son para nuestro beneficio personal, son para servir a los demás y edificar el cuerpo de Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Este versículo destaca esa responsabilidad de usar nuestros dones de manera que otros sean bendecidos, pero ante todo que Dios sea glorificado. No debemos enterrar nuestros talentos, debemos emplearlos para impactar positivamente la vida de los demás. Hace unos días atrás, aquí en la programación de Radio Solidaria, se nos estuvo compartiendo sobre los talentos. ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios ha puesto en tu vida? ¿Los estás escondiendo? ¿Les estás dando utilidad? ¿Qué estás haciendo con esos talentos, con esos dones? El pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo aquí en Madrid, Gorka Andín, habló sobre dones irrevocables. Hay dones que son irrevocables. Dios pone en nosotros habilidades, dones, talentos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros después con esas habilidades, con esos dones, esos talentos que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Los guardas, los entierras, los pones a funcionar? Usar nuestros dones y talentos es una de las características que muestran quién es un verdadero discípulo de Cristo. Los dones y los talentos los tenemos que utilizar para dar la gloria a Dios. Los dones y los talentos que Dios pone en nuestras manos tenemos que utilizarlos para servir a los demás, para que los demás también puedan ser bendecidos. Qué bueno que podamos honrar a Dios con esos dones, esos talentos, con nuestras acciones, con nuestras decisiones.
Nuestras decisiones diarias y cómo manejamos nuestras responsabilidades reflejan nuestra devoción a Dios. Vivir con integridad, vivir con fidelidad en todo lo que hacemos es una manera de honrarlo. Mira lo que dice la carta de Colosenses, capítulo 3, verso 23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Este pasaje nos está recordando que nuestro verdadero jefe es Dios. Ya sea que estemos en la escuela, en el trabajo, en el instituto, en la universidad o en cualquier otro lugar. Debemos actuar como si lo estuviéramos haciendo directamente para Dios. ¿Para quién estás trabajando? Si no trabajas para Dios, estás trabajando para el diablo, para el príncipe de este mundo. ¿Para quién estás trabajando? Honrar a Dios con nuestras acciones, con nuestras decisiones, es una responsabilidad importante, grande. Debemos vivir una vida de adoración continua. La adoración no se limita al tiempo de alabanza en la iglesia. Es un estilo de vida. Todo lo que hacemos puede ser un acto de adoración cuando lo hacemos con el corazón correcto y con la meta de honrar a Dios. Romanos capítulo 12, verso 1. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Pablo nos insta a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, y eso significa que nuestra vida entera, no solo los momentos de adoración, los momentos de oración, deben ser un acto de adoración. Mi vida y tu vida deben reflejar amor a Dios, acto de adoración, incluso cuando no estoy acudiendo a la iglesia, en mi intimidad, en mi trabajo. En todo momento debo tener una vida de adoración continua a Dios. También nuestras palabras. No solo hay que honrar a Dios con nuestros talentos, con los dones que Él ha puesto en nuestras manos, no solo se debe honrar a Dios a través de la adoración, a través de las palabras. Nuestras palabras tienen poder y pueden ser una fuente de bendición o maldición. Honramos a Dios cuando usamos nuestras palabras para edificar, cuando alentamos, cuando hablamos con verdad, con amor. Efesios capítulo 4, verso 29 dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este es un desafío de Pablo a ti y a mí. Este versículo nos desafía a cuidar nuestras palabras, y no solo cuidarlas, a usarlas para el bien de los demás, lo cual es una forma de mostrar reverencia a Dios. Podemos honrar a Dios a través de nuestras palabras. Podemos honrar también a nuestro prójimo con nuestras palabras. Honrar a Dios es una decisión diaria que implica utilizar nuestros dones, nuestros talentos, nuestra vida de una manera que le agrade. No es necesario esperar grandes oportunidades. Podemos glorificar a Dios en lo pequeño, en lo cotidiano. Ahora mismo puedes estar trabajando y puedes dar la gloria a Dios. Le puedes glorificar. No hace falta que estés en la iglesia. No hace falta que estés en una célula de oración. En tu intimidad, en lo pequeño. Incluso a la hora de llevar a tus hijos al colegio, a la guardería, al instituto. En un breve desplazamiento puedes glorificar a Dios. Cuando vivimos para su gloria, cuando vivimos para Dios, estamos sirviendo con nuestros talentos. Cuando tomas decisiones sabias, estás glorificando a Dios. Yo honraré a los que me honran, dice la palabra. Los que me desprecian serán tenidos en poco, porque Dios honra a los que le honran. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30, Dios habla a Elí diciendo que Dios honra a los que le honran.
Y el versículo dice de la siguiente manera: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Debemos vivir vidas que honren a Dios. Y si no estamos honrando a Dios, dice la palabra claramente, los que me desprecian, los que no me honran, serán tenidos en poco. Y esta es una de las muchas verdades del reino de Dios. Si honramos a Dios, Él nos honrará a nosotros. Sin embargo, si nos atrevemos a tratarlo irrespetuosamente, también seremos tratados como los últimos en su reino. La iniciativa está en nosotros, nuestra respuesta a Dios determina su respuesta a nosotros. Y esto es algo profético, porque en los últimos tiempos muchos van a despreciar a Dios. Dios enviará juicio y aún así las personas no se van a humillar, no se van a postrar ante Dios, no van a reconocer al Altísimo. Peor aún, van a blasfemar su nombre. En los últimos tiempos, muy pocos honrarán a Dios. En los últimos tiempos, muy pocos se consagrarán a Dios. Estarán más pendientes de las cosas del mundo que de Dios, y eso hará que desprecien su nombre. Leyendo este simple versículo del primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30, ya debe darnos temor de Dios. Porque yo honraré a los que me honran. Y si no estamos honrando a Dios, Él nos va a despreciar. Vamos a ser tenidos en poco. En los últimos tiempos esto lo vamos a ver. El mensaje no solo es para Elí, porque es un mensaje que Dios está enviando a Elí. Este es un mensaje para ti y para mí. Este es un mensaje para toda la humanidad. ¿Estamos honrando a Dios? ¿Vivimos vidas que honren a Dios? ¿Estás poniendo al servicio de Dios y al servicio del prójimo esos dones, esos talentos que Dios ha puesto en tu vida? Elí había sido sacerdote de Israel durante muchos años. Conocía las normas de vida. Conocía el mensaje que Dios había puesto en su vida. Sin embargo, se enfrentaba a un dilema. Sus hijos vivían en oposición directa a Dios. Y como padre de ellos, Elí tenía que decidir a quién honraría. Tenía que tener presente que Dios honra a los que le honran. Y mira cómo acabaron los hijos de Elí. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos, no solo los hijos de Elí. Hay otros hijos de personas importantes, de líderes, de personas en autoridad que se quedaron en un segundo plano, que no tuvieron un papel importante. Josué, líder escogido por Dios para conquistar, para guiar al pueblo después de la muerte de Moisés. Poco se menciona sobre su descendencia, ¿verdad? El mismo Moisés. Poco se habla de sus hijos. Tuvieron un papel secundario. Se habla más de Moisés, de Josué, se habla más de Elí, se habla más de Samuel, por ejemplo, que de sus propios hijos. ¿Qué papel tuvieron? ¿Por qué la Biblia no los menciona mucho a los hijos de estos líderes que Dios utilizó? Tenemos los ejemplos de cada uno de los hijos de David. Aquí sí que se hace mención a cada uno de ellos. Amón, Absalón, Adonías, Salomón. Quizás David no fue el mejor padre. La palabra de Dios dice que en todos los años de David su descendencia iba a estar en guerra. Iba a haber conflictos en la familia. Esto también lo vamos a ver en los últimos tiempos. Conflictos en las familias. Los hijos volviéndose contra los padres y los padres volviéndose contra los hijos.
Esto se produce porque Dios no es la autoridad en ese hogar. Eso se produce porque no estamos honrando a Dios. Si tú y yo honramos a Dios con nuestra vida, con los talentos que pone en nuestra vida, con nuestro servicio, con nuestra familia, si no honramos a Dios con ese bien preciado que es la familia, nuestros hijos al final van a ser bastardos. Nuestros hijos al final, cuando crezcan, vivirán apartados de Dios. Esto es un problema que se está viviendo hoy en día en las iglesias. Las autoridades, los pastores, están ofreciendo más consejería a los miembros de la iglesia que a su propia familia. Y conozco testimonio de hijos que ya me han dicho, y conocemos, de que mi padre ha estado más aconsejando, ministrando a familias en la iglesia que a su propia esposa, a su propio hijo. Y luego el hijo crece, se forma sin la cobertura de un padre. Yo doy gracias a Dios por mis padres, porque me han corregido en todo momento. Y lo que soy ahora es gracias a ellos. Pero hay otros que no pueden decir lo mismo. Hay otros jóvenes, personas ya adultas que no han crecido con la cobertura de un padre, porque a lo mejor el padre ha estado más centrado en ministrar, en aconsejar, en ofrecer consejería a los miembros de la iglesia que a su propia familia, cuando el primer ministerio más importante, el que Dios ha establecido, es la familia. Primero, honrar, amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo ministerio más importante es la familia. Si no estás cuidando a tu familia, estás desprotegiendo tu hogar. Hay un dicho que me gusta mucho. Muchas veces, trabajando en la obra del Señor, tendemos a olvidarnos del Señor de la obra. ¿Sí o no? Trabajando en la obra del Señor, tendemos a olvidarnos del Señor de la obra. Y muchas veces, trabajando en la obra del Señor, tendemos a olvidarnos de nuestra familia, de las cosas que importan. Dios honra a los que le honran, pero Elí decidió honrar a sus hijos. Hay muchos padres que tienen a sus hijos endiosados. Para ellos es lo primero. Y esto le sucedió a Elí. Elí decidió honrar más a sus hijos que a Dios. Elí no podía ceder ante sus hijos inmorales, impíos, y al mismo tiempo exaltar al Dios al que servía. ¿Qué hace Elí? Honra a sus hijos, porque no insistió en que su comportamiento se ajustara a las normas de Dios. Sus hijos estaban haciendo las cosas mal y Elí no les corrige, no les disciplina. Elí habría alegado que todavía amaba a Dios, pero que simplemente no podía honrarlo con su familia. Sin embargo, Dios vio la conducta de Elí de manera diferente. Elí reveló su propio corazón cuando no honró a Dios ante el pueblo de Israel por la forma en que trató a sus hijos. Y es por eso que Dios castigó severamente a Elí y a sus hijos. Esto lo puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versos 17 y 18. A Dios no le agrada que lo alabes en la iglesia, pero no en tu lugar de trabajo. Qué fácil es adorar a Dios en la iglesia, pero luego cuando estás en tu hogar, cuando estás trabajando, ¿le sigues adorando? ¿O solo se adora a Dios en la iglesia? No podemos aceptar, o no es aceptable que reverencies a Dios cuando estás con otros cristianos, pero no en tu instituto, en tu trabajo, en tu hogar. Dios espera que le honremos completamente, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra vida. Si lo honras, Él te va a honrar a ti, porque Dios honra a los que le honran. Él da oportunidades a quienes le dan oportunidades en su corazón. Y esta lección se puede aprender de la manera en que Dios trató con sus hijos que intentaron aprovecharse de su gracia infinita. Los israelitas pusieron a prueba el límite de la gracia de Dios y aprendieron lecciones. Dios había
advertido varias veces a los israelitas, sus hijos, que se arrepintieran de su maldad, que obedecieran sus leyes, y el pueblo no escuchó. En cambio, persistieron en su mal camino con la esperanza de que Dios fuera misericordioso. Los israelitas se equivocaron y tuvieron que afrontar las consecuencias de su maldad. Un ejército llegó a la tierra para saquear y llevar a la gente a un país extranjero, y muchos de ellos nunca verían su tierra hasta la muerte. La palabra de Dios relata la invasión de Jerusalén, la famosa ciudad amada de los israelitas. Lo puedes leer en Jeremías capítulo 52, verso 12. No honraron a Dios. Siguieron en sus caminos de maldad, en esos caminos impíos, y ahí están las consecuencias. Si nos mantenemos cerca de Dios, Él se mantendrá cerca de nosotros. Si estamos lejos de Dios, Él también se va a mantener alejado de nosotros. Tú y yo debemos aprender a honrar a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios. Dios tiene todo lo que necesitamos, porque Él es nuestro creador, somos su creación. Dios es nuestro Padre celestial, no es igual a nuestros padres terrenales. No comparemos a Dios con un ser humano. Dios es el Padre Supremo. Dios tiene todo a su disposición para hacer y deshacer cualquier situación. Dios hará todo lo posible para beneficiarnos si cumplimos sus mandamientos, si le damos la honra que Él se merece. Honrar a Dios en todo momento es una decisión diaria, y eso implica utilizar nuestros dones, nuestros talentos, nuestra vida, las palabras de una manera que le agrade. Como decíamos al principio, honrar a Dios en todo momento con nuestros dones y talentos es una de las más altas expresiones de adoración que podemos ofrecer. Y la palabra de Dios nos enseña que todo lo que somos y todo lo que hacemos debe reflejar la gloria de Dios. Y que esos dones y esos talentos que Dios ha puesto en nuestra vida son regalos que debemos usar para servir a los demás, servir a mi prójimo, pero ante todo, que esos dones y talentos le den la gloria a Dios, le honren. Debemos vivir para la gloria de Dios, cosa que no se va a producir en los últimos tiempos. En los últimos tiempos la gente vivirá para el yo, para la carne, para el mundo, para los placeres, para los deleites de este mundo, pero ya no vivirán para honrar a Dios. Que eso no esté sucediendo en nuestras vidas. Que nuestra vida cada día honre a Dios. Hónrale en todo momento. Y como hemos leído, Dios honra a los que le honran. ¿Estás honrando a Dios? Bienaventurado eres, porque Dios te va a honrar. ¿Le estás despreciando? Pues ya sabes lo que va a suceder. El Señor nos tendrá en poco. La decisión es nuestra. Tú decides. ¿Decidirás honrar a Dios o le despreciarás?